Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otro live de Pinpoint Comunicación. Yo soy Vaquero y me da muchísimo gusto estar aquí esta noche con ustedes porque nos acompaña un elenco increíble. Un elenco que formó parte de una historia que ocurrió por ahí del 2010, donde mujeres valientes contaban las historias acerca de hombres que intentaban enamorarlas y en el Inter se les morían. Esta historia cautivó a todos los televidentes de una nueva televisora abierta en México y posteriormente se mudó a Netflix años después al terminar su temporada en octubre. Algo muy interesante de esto es que en 2008 fue reconocida como la telenovela dentro de Netflix con mayor engagement y mayores seguidores a través del monitoreo internacional Web Media Index. Me da muchísimo gusto saludar al elenco de Las Aparicio esta noche. Hola Gaby, buenas noches. ¡Ay! ¡Buenas noches! Mari Carmen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Jime, buenas noches. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por invitarnos a hacer este live. ¡Mua! Estoy feliz. ¡Qué padre! Hola Liz, buenas noches. Está viendo la grabadora. Ya acabé, ya me bajé. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches, people. Buenas noches. Néstor, bienvenido desde Puerto Rico. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, qué lindo verlos a todos, compañeros y a todos los que nos están viendo. No, gracias a ti por acompañarnos. Manuel, bienvenido también. Hola a todos, los Super Aparicio, qué bárbaro, qué buena idea y qué bonito, qué bonita reunión, muchas gracias por invitarnos. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están todos, compañeros de cuarentena? Hola Plutarco. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, qué gusto verlos. Mario, buenas noches y bienvenido. Mario, Buenas a todos, gracias. Mario, Oigan, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. ¿Por qué no les platican un poquito? ¿Quién quiere platicarle un poquito a la gente? A lo mejor no tiene tan fresco o posiblemente se conectó sin conocer mucho la historia de Las Aparicio. Porque realmente la premisa que todos conocemos es que sus hombres se les morían. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó durante todo el rodaje? Vamos a platicar un poquito de eso. ¿Quién empieza a contarnos un poco la historia? La madre. Mari Carmen. Bueno, la familia Aparicio es una familia de mujeres. En esta familia no hubo hombres. Entonces, Rafael Aparicio tuvo 3 esposos y bueno, y cada uno fue muriendo en su momento, ¿no? Viuda la primera vez, tiene una hija y sus hijas son de 3 papás diferentes que son difuntos. Por ahí empezamos. yo soy la menor. Ay, si quisieras. La Las más maravillosas, además. 3 mujeres inteligentes, brillantes y que cada cual fue haciendo su vida con muchas propuestas interesantes para eso, rompiendo esquemas. Qué ganas de verte, nada más escucho tu voz y siento así como las ganas de abrazar a mi mamá y decir, Ay, sí, la nostalgia. escucharte. Quiero. Genial. Y Jime, ¿tú cómo definirías Las Aparicio en 3 palabras? El mejor proyecto, Ándale. la mejor familia, para mí fue de los proyectos más... Solo 3 palabras, solo 3. Princesa, tú, chingada madre. Son 4. ¿Tú? Nada más. ¿Tú, Plutarco? ¿Qué? ¿Con 3 palabras? 3 palabras. Puras mujeres Chingonas. chingonas. Te ayudé poquito, güey. Gracias. Lo tenía en la punta de la lengua.
Exactamente. En la punta de la lengua. Oigan, ¿quién tiene un desmadre ahí en su casa que estoy oyendo? Sí, ¿verdad? Sí, yo oigo mucha fiesta. Cuernavaca, ¿eh? ¿Quién tiene una fiesta COVID que no he invitado porque hago mucho ruido alrededor de alguien? Es tu casa, yo Gallardo. Que mi casa, cero. Silencioso, mira. No, es la lavadora, es la lavadora. No, ya me bajé de la lavadora para que no digan, güey. Ya estoy en la sala comiendo sandía. Oye, Liz, platícanos, ¿tú cómo llegaste a las Aparicio? ¿Cómo llegaron ustedes a este proyecto, cada uno? Ya no me acuerdo si me hicieron casting, creo que no. Creo que no. No, ¿verdad? No, ajá. No, güey, no nos hicieron casting a ninguna de las tres. A mí me Nos habló Ana Celia. Ajá. Ajá, sí, yo estaba, quién sabe qué haciendo, y Ana Celia Urquide, a quien le mandamos un saludo, me llamó para decirme que tenía un proyecto increíble, que había un personaje que le gustaría que hiciera yo. Cuando me contó de qué iba, dije, wow, neta, wow, sí, claro, ¿no? Entonces ya me explicó un poco más y pues obviamente desde que me planteó la historia de mi personaje, digo, la historia en general, la premisa de la historia, pero cuando me planteó la historia de mi personaje, pues me di cuenta que era un reto increíble para mí como actriz y pues para mi carrera. Entonces, pues por fortuna estaba libre y dije que sí, obvio. Bueno, y entonces Gaby y Jime también fueron directo, con call directo. Fue por invitación, sí, fue por invitación y me pasó lo mismo que a Liz. La verdad es que la historia sonaba increíble, sonaba arriesgada, sonaba diferente, porque realmente eso es lo que pasó con Las Aparicio. Hicimos un contenido completamente nuevo que rompió paradigmas en cadena nacional, tanto que nos empezaron a censurar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que nos censuraron? Sí, como no. A nivel nacional. Sí, nos censuraron y entonces la gente empezó a conocernos mejor gracias a eso, que es lo que siempre sucede. Y bueno, algunos pudieron verla por lo que era Cadena 3 en ese momento, otros se quedaron con las ganas y la vieron después en Netflix. Yo creo que eso también fue parte del éxito de nosotros en esta plataforma, porque la gente ya había escuchado de nosotros, sabía que éramos una serie, una teleserie, que fue realmente la primera que también, la que inauguró ese formato, esa manera de contar historia. Y la gente se volcó a verla en Netflix, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que fue y ha sido maravilloso. O sea, la respuesta de la gente todavía al día de hoy, los comentarios de no, nunca había tenido tiempo de verla, pero ahora la veo porque estamos en tierra, o gente que no puede ser, es la tercera vez que la veo completa y sigo aprendiendo y sigo viendo cosas que no había visto antes. Y para mí ha sido un antes y un después en mi carrera y en mi vida, no solo profesional, sino personal también, compañeros. O sea, la verdad es que las Aparicio, Es que sí es cierto, Gaby, tienes razón, porque hubo un antes y un después en la televisión mexicana, en la televisión abierta sobre todo, porque complementando un poco lo que decía mi compañera Gabriela de la Garza, mi madrota, tu patrona. Mi patrona, creo que nunca habíamos utilizado un lenguaje tan normal en la televisión. Creo. Y digo, corríjanme si me equivoco, mis compañeros también tienen no te equivocas. Mucha cosa que opinar, pero creo que justamente eso ya les llamó mucho la atención. El tema, evidentemente. Mucha gente a mí me decía, pero ¿por qué están por ahí como escondidos? Digo, no estamos escondidos en ningún lado, está padrísimo. Prendan la tele, vean Cadena 3, está increíble. Era cierto cómo se abordaron las escenas, lo que sucedía en las escenas. Y ese tamaño de actrices invitadas y actores invitados que fueron durante todo el proyecto fue fantástico. Y agradezco mucho a mis compañeras titulares de esta historia, porque eso le dio tanta frescura y tanta fuerza a la historia como nunca había habido en la televisión abierta nacional. Y además fue un reto increíble en el sentido de que acuérdense cómo grabábamos, o sea, grabábamos de lunes a sábado, 17, 18 horas diarias,
Como 25 escenas. Sí, un titipuchal de escenas, pero no solo eso, sino que íbamos al día en cuanto a las noticias del país. Nuestro productor, Epigmenio Ibarra, todo el mundo conoce, que sabe que es un activista también de muchas causas, estaba metía ese contenido en las historias. Entonces, diario, además de las 20, 25 escenas que teníamos que hacer en el plan que ya estaba trazado, llegaban las famosas hijuelas, ¿no? Que las hijuelas, para quien no lo sepa, las escenas que se van escribiendo, pues en el momento, que si no sé qué político dijo no sé qué cosa, entonces escribía una escena y se incluía en el capítulo. Entonces había que ir metiendo todo ese material para estar vigente. Eso también fue, creo que, un gancho importante de la historia. Sí, entonces... Y también hay que recordar que entrar a este proyecto era realmente un riesgo en su momento. O sea, el canal en el que estábamos tenía 0 rating. O sea, realmente... claro, no existía. Cuando no existía. Entonces, y era efectivamente un formato muy distinto, con temas muy, muy, muy polémicos. Entonces, obviamente, los actores que estuvimos ahí al principio, porque ya después de todo lo pasado mucha gente quería entrar, incluso muchos actores invitados después casi decían yo, le pedían a Celia entrar por lo menos algunos capítulos. Pero al principio era un proyecto muy riesgoso. Incluso hubimos actores, Jimena y yo, y Epigmenio y Argos, que fuimos demandados en su momento porque hubo un gran coraje, porque habían 2 televisoras. Sí, habían 2 televisoras que era Televisa y TV Azteca, que eran las que hacían novelas. Y entonces estaban muy, muy ardidos de que nos hubiéramos ido, no tanto por nosotros, espero que un poquito nos hayan extrañado, pero sobre todo porque el proyecto desde el día 1 empezó a armar muchísimo ruido. Y obviamente, un poco con lo que decía Manuel, dándole el crédito a Argos, sí era un formato en cuestión de la naturalidad de los textos, de la naturalidad de la actuación, que ya se había hecho antes, con la entrada de Argos en TV Azteca, con Nada Personal, Mirada de Mujer, La Vida en el Espejo, pero de repente, ¡pum!, desapareció. Nunca con algo tan polémico y tan fuerte como aquí, ¿no? Sobre todo con el lenguaje, chingada madre, etcétera, los temas de repente ya se había tocado homosexualidad con el personaje de Chema Yaspi en La Vida en el Espejo, pero nunca de una manera tan abierta. Entonces, sí, Argos estaba dando un paso adelante, y aparte regresando a la televisión, que también ellos habían estado medio silenciados, porque obviamente habían pisado muchos callos. Entonces, al principio era un proyecto muy guerrillero, y sabíamos que iba a ser bueno porque era Argos, porque era Moisés, porque era un elenco de primera, pero no sabíamos que iba a tener audiencia, y eso fue la gran sorpresa, que mucha gente pensaba, en Azteca, que estuvieron muchos años, varios de nosotros, que cuando se planteaban proyectos así, todo el mundo decía, no, la gente no está lista para algo así, es dar 3 pasos que realmente la gente va a rechazar y va a pagar la tele, y los patrocinadores se van a ir, y de repente todo lo contrario, la gente estaba mucho más lista de lo que esperábamos, tanto que tantos años después la gente lo sigue recordando. Qué fuerte esa mención, porque no me acordaba de ese episodio de las demandas. Incluso hubo momentos en que tuvimos que suspender llamados completos porque ustedes no podían salir de su casa. David, ¿te acuerdas el día de los tres Churubusco cuando de repente... Me acuerdo. ¿Te acuerdas que Pigmenio llegó y dijo, Jimena, la tienen que meter y por nada del mundo puede salir porque van a venir y se la quieren privar, la quieren meter a la cárcel y vamos a meter esto en la historia y entonces la abogada Mercedes Aparicio va a estar en los tejados y entonces va a estar tras las rejas y vamos a llegar Y está increíble que la Jimena... Recuerdo que Gabriela me decía, no podemos permitir que te metan a la cárcel, o sea, si te meten a la cárcel o tras las rejas, luego ¿cómo te sacamos? Por más que Pigmenio diga, sí, no hay bronca, lo metemos en la historia, no podemos hacer esto. Y yo, ¿pero cómo que? Me encerraban adentro de un lugar arriba de los tres Churubusco y que venían los tipos con las órdenes de aprehensión y no sé qué tanto rollo. ¿De acuerdo? Pero metimos 36 amparos, Jimena, 36 amparos. ¿Qué dice 36 veces nos quisieron parar. Y fue una maravilla porque fue un pleito muy, muy largo, porque aparte no tenían ninguna razón. Y años después fue una maravilla que en el periódico Reforma, en la sección de gente,
en primera plana. Ya Asa, Jimena González Rubio y Epigmenio Ibarra ganan demanda. Ahí lo tengo guardado, porque realmente fue algo muy duro. Eternamente agradecida a Epigmenio por todo lo que hizo por mí. O sea, por cómo nos defendió. Claro. Mis respetos, gracias. Y a Olegario también. Y Olegario también. Claro. Pero se la aventó más Epigmenio y su equipo, más que Olegario. Sí, estuvo fuerte. Pero eso es lo interesante del proyecto, lo que hablábamos de cómo se mezcla la ficción con la realidad dentro del proyecto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también hizo que las personas y todo el mundo sintiera esta empatía con los personajes. Y además también nosotras y todo el elenco hicimos una gran familia, güey. O sea, para mí ustedes eran mis hermanas. O sea, era llegar a la casa Aparicio, era literalmente nuestra casa. Y vivíamos durante un año, ¿no? Bueno, teníamos... Oigan, ¿qué quieren? Mañana voy a ir a la casa Aparicio. Teníamos realmente un gran sostén que eran los escritores, ¿no? Teníamos textos fantásticos, historias excelentes y también una enorme libertad para poder introducir cosas que quisiéramos. Entonces, esta libertad nos permitió con mucho poder trabajar muy profundamente y muy entrañablemente entre todos. Totalmente, y es loable también la labor de dirección, ¿no? O sea, con Moisés, los directores, hacíamos una dinámica increíble porque tallereábamos todos los días. Antes de arrancar a grabar, era sentarnos todos con los guiones y a ver, con plumas, lápices, a ver, esto va, esto quita, actualizamos lo que sucedía. Increíble, ¿no? Porque aparte de que ya había un trabajo de base ya escrito maravilloso, le sumábamos todo lo que podíamos, que eso pues hizo que creciera muchísimo. Sí, incluso con Rodrigo Curiel en la segunda unidad sucedían cosas de pronto, ¡ay, sí! ¿no? Rodrigo, claro. Sucedían cosas que eran muy interesantes, porque era, yo creo que donde más se movían de locaciones y estaba como muy móvil en la ciudad, entonces sucedían cosas muy interesantes. Grandes directores, Rodrigo Curiel y Moisés Urquidi, bueno, maravilloso. Trabajar con ellos. Saludos a los dos. Hace mucho que no sabemos de Rodrigo. Fuimos pioneros en lo que dijo Balbi, ¿no? La gran calidad de todos nuestros compañeros que estuvieron durante toda la serie haciendo sus historias particulares. La enorme calidad de actores, de actrices, la enorme calidad humana de todos. Fue algo excelente. Ojalá que sea. Como bien dijiste, las escritoras, pues también la importancia que le daban a las historias que entraban, pues a los actores que les tocaba también tenían pues, una historia y unos personajes increíbles, ¿no? Eso también para todo el actor que llegaba de invitado, pues era me imagino que para cada uno de ellos muy valorado, ¿no? Eso también, éramos pioneros como en eso también, ¿no, Néstor? Porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos no se usaba tanto que hubiera actores invitados nada más en algunos capítulos, ¿te acuerdas? Claro. O sea, no era como tan el estilo que siempre era como un elenco base y ya. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que nosotros teníamos muchos actores invitados en diversos capítulos que entraban con su historia y luego se iban. Y eso casi no pasaba en esos tiempos, en las telenovelas, creo. Pero nos incorporábamos todos a la historia que estaba ocurriendo. Claro. Sí, fuimos pioneros en temas, pioneros en Cadena 3, o sea, se inauguró el canal con nosotros. También fuimos pioneros en romper todos estos pues lazos, a veces hasta imaginarios con empresas, ¿no? O sea, a raíz de su demanda, empezó realmente a abrir una libertad que no teníamos antes los actores para trabajar en las empresas, cosa que antes era prácticamente imposible. Claro. Oigan, pero entonces fue eso lo que les llamó de las Aparicio, esa libertad que les ofrece el proyecto, o por qué apostarle a esta televisión, como decían, que no tenía rating, que era una televisión nueva, que casi nadie conocía. El guión, los capítulos, o sea, a mí, te lo digo así, Fer, o sea, yo el día que llegó a Nacela conmigo me dijo, tengo este proyecto para ti, me dijo, o sea, casi nadie va a hacer casting, tengo a los personajes ya definidos, ¿quieres hacer este personaje o no? Yo no vivía en México, ella me fue a buscar, y cuando leí el primer capítulo, leí la sinopsis y leí la manera en la que estaba escrito, dije, es que obviamente
Por supuesto, no hay manera de que yo diga que no. Inclusive, a lo mejor, o sea, no debería decir esto, pero a mí me bajaron, o sea, yo ganaba casi el doble de lo que me pagaron en las Aparicio. Sí, todos ganamos. Yo dije, no me importa, yo quiero hacer el proyecto, no me importa si me pagas la mitad de lo que gano, no me importa, así lo hice, ganando menos de la mitad de lo que yo ganaba. Sí, es correcto. Sí, y además a mí en lo personal realmente yo no conocía mucho el proyecto, vi el primer capítulo, pero el personaje no estaba muy dibujado, nada más era como un misterio. De hecho, al principio me habían dicho que iba a ser un triángulo amoroso con Jimena y con Gaby, y luego al final apareció Máximo y apareció, sí, a mí así me lo ofrecieron. Orcha, todo te ofrecieron y no te cumplieron. Ay, no me lo cumplieron. Reclama, güey, reclama. Yo, a diferencia de la Teresa Aparicio y de la mamá, mi personaje estaba muy desdibujado, pero yo honestamente, yo dije que sí por Argos. Pues mira, mi primer proyecto en el que me di a conocer fue Mirada de Mujer, fue de Argos. Luego, el proyecto que mejor me ha ido se llama Todo por Amor, y yo soy un personaje que se llama El Javi, que fue increíble, fue con Argos. Después, ¿a poco mejor que con las Aparicio? No, hombre, ¿cómo crees, Gabriela? Pues dijo que con el que mejor le ha ido, ¿a poco mejor? Pues diferente. Pero mira, lo que pasa es que Desaparicio fue obviamente un hito y un trancazo en muchos sentidos, sobre todo un fenómeno cultural. Lo que pasa es que también el que fuera un canal que no se veía en todo el país, obviamente no puedes, o sea, de Mirada de Mujer y de Todo por Amor eran muy superiores, aunque después el Desaparicio alcanzó con su corrida en Netflix, ¿no? Y luego, imagínate, después de Desaparicio, El Señor de los Cielos, ahora R, o sea, siempre los proyectos que Argos me ha ofrecido han sido proyectos increíbles. Entonces yo a ciegas, cuando Natalia me dijo, yo era un consentido en la otra empresa en la que trabajaba y pues no tengo un proyecto así y yo quisiera volver a trabajar con ellos, porque con ellos es con quien me entiendo y el estilo que ellos manejan se empareja más con el estilo de actuación que yo tengo. Entonces, yo honestamente fue a ciegas. Yo no sabía si lo iban a ver, no sabía, yo sabía que iba a quedar muy bien, pero no sabía qué futuro puede tener y obviamente me sorprendió muchísimo. Sí, no, definitivamente lo que viniera de Argos, o sea, de Pigmenio, realmente pues, es un visionario. Sí. Entonces, en el momento en que surge esta historia, primero los guiones, con una lectura, como dice Jimena, con una lectura te das cuenta de que, o sea, iba a ser algo completamente revolucionario. Uh-huh. Yo también fui... todo lo que se había hecho antes en televisión. A ciegas, claro. No, o sea, además, con los escritores, ¿no? O sea, había un acercamiento con Verónica Belve, con Natasha Ibarra, con Tania Ángeles, que después hizo el personaje de Dani. O sea, era una comunicación que podíamos tener de manera directa y, oye, ¿cómo ves, por ejemplo, en el caso de Armando? ¿Qué onda con el fútbol? ¿Qué onda con el mundo del fútbol que podemos trasladar a este mundo de los Aparicio para hacerlo, para hacer este personaje, para hacerlo más creíble? Entonces había una cercanía maravillosa con los escritores que en otros proyectos donde yo he trabajado, pues nada más te dan el guión y ya, ¿no? Nunca tienes este contacto visual o directo con los escritores. Y eso les permitió ir armando, ir perfilando sus personajes, porque todos los personajes son bastante complejos. O sea, estamos hablando del Time Tairo, ¿no? Con la madre Taira, que bueno, era Gaby, que era la lideresa de unos servicios de terapia sexual, pero muy interesante porque eran abordados desde la sanación y no desde lo clásico, ¿no? La morbosidad. Qué buen pretexto, yo también así lo voy a llamar. A los sí, era así. Sí, era así, te lo juramos. Velas Aparicio. Desde la sanación. Lo hacíamos con mucho amor. Y si hacemos realidad ese negocito, porque como que hay que pensar en nuestro futuro, ¿no? Pero ahorita con el COVID no se puede, mamacita, no se puede. No, perderíamos. Más bien salir a distancia. Por eso vamos Yo no veo a nadie. No se pueda uno. Con máscara. No te pasa nada. Ya va a ser como los del Senado que te ponen máscara. No me vayan a pasar algo, hijos. ¿Saben, muchachos? Cuando ya no les den trabajo como actores, nos hablan y nosotras vamos a poner nuestro negocito para darles chamba. Y así todos nos retiramos bien felices.
Oiga, vamos a Oye, aprovechar pero tenemos que ser por favor, originales, chiquitos, porque para hacer ese trabajo, y como no podemos, evidentemente, porque estamos con la pandemia, el COVID, etcétera, etcétera, bueno, pues lo hacemos virtual. A ver cómo nos va. No hay contacto, no hay nada. Exacto. Ay, Qué cállense. Agarrar, coger, bien. Oigan, sí, Coger y a mamar, que el mundo les se tengo va a que acabar, contar dije. esta anécdota. Sí, hermana. Anécdota. Cuando Epigmenio se acercó y nos dijo un día, dijo, chavos, nos dijo Eric Heiser, no me acuerdo si estaba Néstor ese día, tú corrígeme, Néstor, si me equivoco, que dijo Epigmenio, chavos, este es un caso donde evidentemente, bueno, la mujer a la que estamos tratando en este momento, se supone, pues ella tiene una cierta fantasía. Hay que entrar a una tina, pero ¿saben qué? Se ven sus shorts. Creo que se los van a tener que quitar, muchachos. Y yo así de... Les juro que mi cara fue de ¿cómo? Lo peor, ya se va, lo peor es que el agua estaba fría, güey, y entonces... Eso fue lo peor. No, eso no fue lo peor. Lo peor fue que yo soy el que estaba abajo y Eric Heiser estaba arriba. O sea, yo sí estaba sumergido. Eric estaba arriba con la actriz. O sea, ¿era sándwich? Era un sándwich. Ah, no manches, ¿en qué capítulo? Pero yo aguantando la respiración porque empezaba la toma, engañando al público de que nada más eran ellos dos y de repente salía mi personaje. Ya me acordé. Es que ¿Tú te acordaste de eso? Ni me acuerdo, güey. Y yo ahogándome, güey, con jabón, porque había burbujitas. No mames. Oye, Oye, ¿qué capítulo divertido. es? Quiero que Mari Carmen, que nuestra mamá nos diga, ¿cuál es tu hija favorita? Obvio yo. Todas, ¿Cuál todas. de todas es tu favorita, Las mamá? chiquitas Que se hagan. Yo sé que Alma es tu favorita. No, todas. Ay, mamá, eso Están no, que todas. bien Di algo. hermosas. ¿Cómo que todas? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? Ay, madre. No tiene favoritos. Ay, claro que Claro que Una no. madre no puede decir que tiene hijos favoritos. ¿De qué hablas, Linda? ¿Qué hablas? Pero, No. pero por diplomacia. Pero hay Como algo muy organizadora. interesante en las Aparicio. ¿Qué fue lo que pasó con el público? Además de que le gustaba, que no le gustaba. De pronto nos encontrábamos en la calle y pues nos reconocían. Y a mí me tocó ser casi psicoanalista, Sí. consejera más bien, de jóvenes, muchas chiquitas que llegaban y que decían, es que yo tengo tendencias homosexuales y no me comprende. Entonces, esta situación en la que me encontré muchas veces, yo se la relaté a Ana Celia y Epigmenio, porque es interesantísimo ver cómo una televisión como la que hicimos, una historia como la que hicimos, llegó a tanta gente desde a lo más profundo de su ser y a buscar su identidad. Tú sabes, A luchar por su identidad sexual. Tú sabes que a mí me ocurrió algo similar, pero en el caso de mi personaje, que la esposa le quería quitar el hijo en un momento dado, que mi abogada era acá, Jimena, que me llevó Gabriela, me acuerdo de esas escenas allá en el buffet de abogados. Yo estaba en la calle con mi hijo, que lo había traído con mi mamá, la primera vez que venían a México. Mi hijo tenía 3 años, más o menos la edad que tenía el chavito en la historia. Tu hijo real. Mi hijo real, correcto. Y estaba yo con mi mamá mostrándole, creo que estábamos por la zona rosa, y se me pega este güey, pero así, tú sabes, grandote, bien macharrán, bien machote. Güey, no te dejes quitar al niño, yo estoy viendo la historia, no te lo dejes quitar, a mí me quitaron a mi hijo y está cañón, yo estoy viendo, y yo me quedé así, le dije, güey, no, espérame, es mi hijo, no es el chavo, pero el güey nunca me escuchó, el tipo se clavó, y eso es bien loco cómo estas historias, y en el caso de la historia mía, ¿no? En este caso, llegó a un público y sí tocaba fibras de gente que sí había pasado por lo que el personaje estaba pasando, ¿no? Imagino que igual, correcto, igual con las chavas, ¿no? Con las chavas que estás hablando de que pues tenían necesidad de ser ellas, ¿no? ¿Cómo le digo a mi mamá? Decían. Correcto. Exacto, sí. Una vez, no sé si te acuerdas, Liz, ¿te acuerdas cuando había una escena casi
casi de los últimos capítulos que estábamos grabando lo que era, la locación que era fuera del atelier, con las banderitas y todo esto, no me acuerdo qué colonia era, y se acercó una... Es en la estación de trenes. La estación de... Sí, exactamente. Indianilla. En la Doctores, ajá. Y estábamos en una escena, te digo, casi en los últimos capítulos, estábamos repartiendo volantes. Y no sé si te acuerdas que se acercó una niña con su mamá, una niña como 17, 18, 19 años, y se acercó, estaba como muy tímida, muy callada, y se acercó con nosotros y nos dice gracias. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento. Nos dice gracias. Aquí está mi mamá, se los presento porque gracias a ustedes pude salir del closet. Qué lindo. Hermoso ese momento. Hermoso. Bueno, conmigo llegó una vez una señora y me dijo, después de verlas a Aparicio, me divorcié. ¡Bravo, señora! ¡Qué responsabilidad! ¿No? O sea, la verdad es que sí teníamos una responsabilidad a cuestas bien grande. Y no nos dábamos cuenta mientras grabábamos, porque me acuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, Jimena y yo tuvimos una firma de autógrafos con la revista Max, que hicimos la portada. Ay, enséñala, por favor, que se ven bien buenotas. Enséñala. Que es mi favorita esa portada. Me acuerdo que cuando llegamos a esa firma de autógrafos, Jimena y yo llegamos súper nerviosas porque no sabíamos si iba a haber alguien. ¿Te acuerdas? O sea, no sabíamos a ciencia cierta la repercusión que estábamos teniendo porque estábamos encerrados y encerradas grabando todo el día, todos los días. Ni siquiera a veces podíamos ver el capítulo nosotros en casa porque seguíamos trabajando. Entonces, no sabíamos lo que estaba sucediendo allá afuera. Y cuando llegamos a esta firma de autógrafos y vimos a una masa de gente rodearnos, que inclusive hasta no tuvimos problemas para salir, se nos quedó muchísima gente ahí tratando de conseguir una firma. Fue impactante, y lo mismo le pasó a Jimena, a Liz y a Erika cuando fueron al desfile gay. Sí, casi me cambio de bando, pero no, luego me repito. Eso vamos a aprovechar para pedirles también, incluso ¿por qué no fuiste? Coincidió también con la legalización del matrimonio. Sí. Esa fue la coincidencia, pienso yo, más afortunada del proyecto, ¿saben? O sea, a nivel social en nuestro país, creo que la coincidencia más afortunada fue que justito cuando estábamos terminando de grabar, ay, perdón, aquí el mercado de mi casa, perdón, que justito cuando estábamos acabando de grabar la novela, que eran los últimos capítulos cuando nos casábamos y todo eso, justo fue esa semana, además yo dije, qué raro, la misma semana, qué loco. Que fue cuando ya legalizaron los matrimonios, y pues fue una coincidencia súper afortunada para nosotros en el proyecto, porque justo estábamos en esa parte de la historia, y eso es algo como inolvidable para el público y para nosotros también, obviamente. Sí, vamos a pedirles a todos sus seguidores que están ahorita conectados que nos manden preguntas para ustedes, porque ya están llegando, pero bueno, para que ustedes puedan responder un poquito. Por ejemplo, ¿tú no las haces entonces o qué? Ajá. Sí, yo se las comparto. Por ejemplo, justo siguiendo con esta línea de las escenas que platicaba Manuel, preguntan que si les costaban trabajo estas escenas pues sexys que tenían, ¿no? Durante las grabaciones, la mayoría de ustedes. Sí, claro. ¿Cómo las aterrizaban o cómo lograban trabajarlo con sus compañeros? Pues sí, fue difícil, sí, pero fue divertido. Cuando le dimos la vuelta, resultó muy divertido porque obviamente tenemos la responsabilidad de hacer las cosas con verdad. Es una ficción, pero hay que contar la cosa con verdad. Entonces, pues no deja de existir a veces el pudor entre nosotros también, porque es complicado, porque, no sé, a veces, sobre todo cuando no estás demasiado seguro de una parte de tu cuerpo y te toca mostrarla y dices, la madre. Pero todo era en beneficio de la historia. No se rían. Sobre todo cuando el agua de la tina está fría, qué gacho. Exacto, qué gachos. Pero te das cuenta, Liz, y te das cuenta, compañeros, porque nos lo explicó Epigmenio, dijo, no es una cosa morbosa, compañeros, es porque estamos contando una historia delicada y tenemos que contarla con verdad. Y hay momentos en donde tiene que existir un pequeño sacrificio de parte del actor. Es decir,
vamos, había una donde la cámara tenía que viajar hacia un paneo, no sé si derecha, izquierda, derecha. La cuestión es que pasaban mis pompas por ahí, solamente las pompas, pero ni modo que qué, oye. Entonces, sí fue me dio pena, pero... En el caso de nosotros, de nuestra historia de Escort, vuelvo a echarle porras a las escritoras, pues fue muy bien traído, porque eran mujeres que tenían algún, quizás, no sé, tenían algún problema con su sexualidad o con su físico, entonces era un trato que le dábamos no solo de sexo, sino también era un trato, pues, de llevarlas a salir, ¿no? De tratarlas como ella quería que las trataran, ¿no? Y creo que es algo que se tocó muy bien, aparte de, pues, que al final llegábamos al sexo, ¿no? Pero creo que fue muy bien traído, no fue algo, como tú bien dices, no fue nada morboso, no fue nada traído por los pelos, como decimos acá en Puerto Rico, solamente por mostrar, ¿no? Sobre todo, Néstor, porque no se trataba justamente de eso, no era por ahí, no queríamos contar una historia morbosa, estábamos contando una historia donde de verdad a la mujer, la mujer ocupa uno de los lugares más importantes en el mundo, en la humanidad, son las dadoras de vida. Entonces, de alguna manera es entenderlas, porque creo que había que hacerles justicia. En la televisión nacional solamente las hacían unos personajes tan simples y muchas veces tan desdibujados, y no sé, yo creo que sí había que darle justicia a un fenómeno, a las mujeres, elementos importantes de la humanidad, porque todos somos elementos, muchachos. Balvin para presidente. ¿Qué? Yo solo puedo decir para reina gay. Yo solo puedo decir que que cuando salieron mis nalgas por primera vez, eso me dio una novia ese tiempo. Ay, te lo juro, años después, pero... Dijeron, esas vainillitas prestas. Súper divertidas esas. Perdón, ahí difiero de ti. ¿Por qué? ¿Por qué no está aquí Isadora? Mi hermana es muy penosa, por eso, porque mi hermana es muy penosa. No, porque cuesta, pues no tanto eso, o sea, es como, es algo muy íntimo, ¿no? Y sí, o sea, involucras muchas cosas y a mí, o sea, me cuestan mucho trabajo. De hecho, he tenido que hacer un montón de escenas así, no solo en las Aparicio, y bueno, y creo que se logran, salen bien, pero a mí, en lo personal, no me gusta hacer esas escenas. No, pues a nadie, güey. No, pero es que hay quien lo disfruta. A menos si me tocara comprar pito, así, pues sí, pero no. Pero con Eduardo Victoria, ahí sí no es cierto. Te calmas. A ver. La verdad, yo tengo que estar muy agradecida porque me tocó un súper compañero de trabajo, Lalo, lo más respetuoso, súper profesional, un súper abrazo. Y era muy difícil hacer esas escenas, pero con un compañero respetuoso y así como Eduardo, la verdad es que ayuda mucho y yo te lo agradezco. La verdad. Gracias, igualmente. No, la verdad es que... Escenas cachondas. Padrísimo, o sea, creo que es otro de los grandes aciertos de Argos, el buen gusto. De Moisés, de los directores, o sea, siempre nos cuidaban, siempre estaban al tanto de que no hubiera nada que se saliera, que rechinara el plástico por ningún lado. Cuidaban a las mujeres siempre, en todo momento, no había ninguna pasadez en ningún sentido. Y eso da una tranquilidad también y una apertura para que tú puedas hacer esas escenas, pues, que sí son muy difíciles e incómodas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estés en un entorno rodeado con el jalacables de acá, y a ver, vete quitando la playera. O sea, es difícil hacer ese tipo de escenas, por supuesto, aquí en China, pero uno de los grandes aciertos también de esta producción fue que creamos ese entorno todos, de mucha confianza, de buen gusto y de respeto. Creo que nunca hubo un conflicto entre nosotros así mayor. Entonces eso te agradece también trabajar con actores como ustedes. Eso fue el gran acierto también en esa aparición. Sí, completamente. Sí. Otra pregunta. Pues nos están llegando muchísimas. A ver, Víctor, Lara, ¿qué aprendieron cada uno de sus personajes? Yo aprendí a besar a una mujer. No es cierto. ¿Sabías? No te hagas. No, neta, no sabía, güey. No sabía.
No, ni sé, ni siquiera sé todavía. O sea, víctima, o sea, X. No es cierto. Pues, ¿qué aprendimos? Uy, pues, un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo lo podría resumir? Mira, a mí de repente me escriben abogadas y me dicen, yo soy abogada, vi tu papel y me encantó, no sabes, por ejemplo, me dicen que les da muchísimo como mucha inspiración el personaje de Mercedes Aparicio, que es muy curioso que una abogada te escribe y te diga, oye, vi tu papel y la verdad es que muy bien escrito. Además, inclusive también me han llegado mensajes de chavas que dicen, yo decidí estudiar Derecho por el personaje de Mercedes Aparicio. ¿No? Entonces, una huella a los personajes, ¿no? Qué chido. Yo aprendí que el hombre tiene también su lado femenino y que puede apreciar y que puede tener una bonita tradición. Eso, señor, eso. Y tu papel dice que el que enseña sí vende. ¿El que enseña sí vende? No, una cosa muy chistosa es que yo estaba, pues bueno, siempre jugaba fútbol toda mi vida, pero empezaron mis compañeros de equipo empezaron a verlas Aparicio por ver todo este mundo, obviamente por verlas a ustedes guapas, pero por ver todo este mundo de qué pasa con nosotros y en dónde quedamos nosotros los hombres con respecto de las mujeres, ¿no? Eso fue muy bien. Blue, despierta. Pues del personaje en particular, no, o sea, siempre te dejan cosas, pero no, como que no recuerdo muy bien. Oye, Plutarco, perdón que te interrumpa, pero no se oye bien tu micrófono, ¿no lo tendrás tapado por ahí? Por ahí no creo, pero definitivamente. Se sentó en él. Tapar esa cañería de es lo que va a descubrir de su personaje ahorita. A ver, y si me quito los audífonos para mí. Déjalo ahí. Ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Pero no te vemos. Ahora. ¿Ya mejor o no? Ya, sí. Mucho mejor. Ahora yo no los escucho. ¿Ya? No te vemos. ¿Me escuchas? ¿Nos escuchas? No los escucho. Busca el link del micrófono. Lo hijo. Mute. Ese está arriba, ¿no? En la parte de arriba. No, yo creo que sigue conectado a sus audífonos. No, me lo voy a poner otra vez. Bueno, Gaby, ¿qué aprendiste tú, Gaby? No, vas tú, vas. Ah. No te digan Gabriela, no le gusta que le digan Gaby, le gusta que le digan Gabriela. Es cierto, me acabo de acordar. Tienes toda la razón, Jimena. No es verdad. No, lo que me choca la conozco desde hace tanto que creo que tengo derecho. Gaby de la Garza. ¿Qué? Te conozco desde hace tanto que creo que tengo derecho a decirte Gaby. Claro, todos ustedes me pueden decir Gaby. Todo el mundo me puede decir Gaby. Sí, si fuiste mi matrona, te puedo decir Gaby. Pero me gusta más Gabriela, eso sí. Cierto, es fuerte. Justo tenemos una Jimena, pregunta contundente. para Gaby de la Garza. Dice, ¿Gaby se parece a Alma? Supongo que sí nos parecemos. Bueno, las dos somos psicólogas y las dos tenemos ese espíritu de lucha, ese espíritu de independencia también. Es algo que comparto con Alma. Y ahora sí podemos regresar contigo, Plutarco, para que nos digas qué aprendiste de Leonardo. Bueno, te decía, no aprendí tanto del personaje en particular, así que me haya dejado una enseñanza, pero sí de como actor muchísimo. Realmente fue bien difícil el poder hacer tantas escenas tan largas y tan intensas diario en tan poco tiempo. El aprender a resolver como actor sin tiempo, siempre en las novelas resuelve sin tiempo, pero nunca habíamos tenido yo nunca había tenido esta complejidad y esta longitud de escena. Entonces realmente aventarte esto e ir sacando de la manga recursos es algo que aprendí tanto que a mitad de las apariciones de una película con Arturo Ripstein, que hace unas secuencias gigantes, con un lenguaje muy difícil de Patricia, y realmente yo traía tal músculo por las apariciones que se sorprendía que yo una secuencia de 10 minutos intenso, dramático, con un lenguaje muy difícil, lo resolvía muy rápido porque traía un gimnasio increíble
Aparicio. Entonces realmente como actor fue increíble y como persona aprendí muchísimo a mucha paciencia y tolerancia porque eran muchas horas de espera y era estar sobre todo a mí me tocó mucho en una locación que fue en Coyoacán, siempre con los mismos, todos encerrados como una especie de Big Brother, tener mucha paciencia, mucha tolerancia, estar como muy abierto a las energías de los demás para poder salir adelante y que las escenas salieran con la química que salían con todos los demás actores, a pesar de la dificultad que era por el poco tiempo que tenían y que sincera, ¿no? Qué chido. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya aprendido de su personaje? Ya nadie aprendió nada. No, yo sí aprendí. ¿Qué te pasa? No? ¿Qué Yo te pasa, también, compañera? Bueno, a mí lo que me pasó fue algo importante para mí porque pude poner en práctica muchas de las cosas que había trabajado en el feminismo. Entonces, por la edad, pues evidentemente yo empecé mi feminismo muy chava. Y cuando yo veía los textos y podíamos poner en escena todo este pensamiento, yo estaba terminando un seminario en la universidad sobre género, pues lo dejé para empezar en las Aparicio. Esto me sirvió mucho y me reforzó mucho y realmente pues yo estoy muy agradecida por las Aparicio, soy muy feliz de haber estado con todos mis compañeros y de proyectar hacia donde tú quieres, hacia el público, mucho de ese pensamiento que es importante, la reivindicación de la mujer, ¿no? Y que seguimos en ese camino, madre. Pero claro, imagínate, yo empecé en 1900, no te digo en cuántos años, y en la facultad, en los años 60, cuando empezó el feminismo y todo esto ya realmente fuerte en México. Entonces, y seguimos en eso, desde luego. Y tener esto es un regalo de la vida, un regalo de Argos, un regalo de Pigmeno, un regalo de Macelia y de todos mis compañeros. Qué bonito. Qué lindo, qué interesante. Claro. Otra pregunta. Perfecto. Esta va directo para Eduardo. Julieta Sampero dice, Eduardo, ¿rompiste la puerta cuando te enojaste? Rompí la puerta. Sí, creo que sí. Sí, era de foam, no creía que era. Exacto. Era muy frágil. No porque yo tuviera muy mamey. Era de hielo seco. Oye, Lalo. ¿Qué onda? Cuenta, por favor, que a la mitad de las grabaciones de las Aparicio, ¿por qué no fuiste y te diste un jetazo en el pavimento con tu moto? Tremendo. Sí, no, en la cara. Y que fue una odisea taparte las heridas. Sí, me reventé el pómulo, o sea, se me atravesó el pavimento, ¿verdad? Andando en la moto. Qué bruto pavimento. Tuvieron que hacer cirugía plástica, me reconstruyeron el pómulo. A la mitad de la temporada de la... No, o sea, fue una tragedia. Pudo haber sido una tragedia, pero la verdad es que tuve mucha suerte. O sea, Dios es grande. Vendiste la moto, ¿no? Por amor a Dios. O sea, perdí el orgullo más que nada. Pero aprovechaste para respingarte de nariz, ¿verdad? Me acuerdo. No, ya por ahí me arreglé los Fue cuando se cambió de sexo. Que ver. De la imposición aquí también, me acuerdo. Fue cuando se quiso hacer el cambio de sexo, pero le dijeron que todavía no estaba autorizado. Era muy difícil por el pómulo, ¿no? Era muy difícil por el pómulo. Uno de que no me corrieran, güey, porque ahí te encargo, el muchacho andando en moto con contrato firmado, ¿no? Sí. O sea, mañana murió el Oye, o sea que a partir de ti lo pusieron en los contratos. Qué va. Por tu culpa, güey, están los contratos de entonces. Y por tu culpa, güey. Y luego contrataron a un mago que me ponía látex de Antonio Garfias, de efectos especiales. Y ahí más o menos lo fuimos sorteando.
Y luego te También agarraban de pudimos meter triángulo. en la historia que me habían golpeado unos guarros ahí, entonces se salvó de milagro la historia. Por andar manejando moto. Wow. Ya no me acordaba de esa, güey. No mames. No ven motos, sí. Skywalker. Oigan, siguiente Otra. pregunta. Siguiente pregunta. Gloria Martínez Cardoso dice, ¿alguno de ustedes empezó a trabajar con alguna causa social relacionada con los temas que trataron en la serie? Otra pregunta. No, No. Alguien sí contesta. No, pues con el feminismo yo siempre he estado también muy involucrada antes y después de los Aparicio. Yo creo que más bien las Aparicio comulgaba con muchas de las causas a las que por lo menos yo ya participaba. Fue un poco al revés. Otra pregunta de parte de Jimena Gog. Aurelia, ¿qué representa? Ya que su personaje es fantástico. Fantástico. No, pero Aurelia sí existe. ¿O a qué se Aurelia refiere? es la nana La nana. y era la narradora, ¿no? De la Claro. historia. Aurelia es el testigo, De o la todo. testigo de la historia. Aurelia es la depositaria de los secretos de la familia. Aurelia es la contenedora para que no surjan conflictos entre Rafaela y sus hijas. Aurelia es un personaje entrañable y es un personaje sabio. Es una mujer muy sabia, casi es un personaje mítico dentro de la sociedad mexicana, ¿no? La nana siempre sabe todo. Es la que guarda los secretos. Y además Lourdes la interpretó de una manera tan cálida, tan amorosa, tan bonita, la verdad. Tan divertida, la verdad era demasiado. Yo amo el humor negro que tiene Lourdes y el humor negro que tenía su personaje. Y realmente sí es, como dice nuestra madre, la depositaria de los secretos. Era como la conciencia de todas nosotras, en especial, obviamente, de la madre, ¿no? Pero era como la voz de nuestra conciencia. Y sí, pienso que es un personaje importantísimo en la historia, sin duda, que se le extraña siempre, la verdad. Una actriz extraordinaria. Así es. Espléndida y encantadora. Muchos besos, abrazos. ¿En dónde está la nana? No sé, En su casa, yo hablé con ella hace como un mes y está en su casa. Ay, también Andaba haciendo cosas. ¿Cómo? Oye, Te Paulina, faltó Lourdes. tu hija también. Oye, Paulina, de veras, no fue Y, convocada. Marco. Marco Treviño. también. Falta muchísima gente, obviamente, falta muchísima gente del elenco. Y es que- Bueno, podemos hacer una segunda edición con los que no pudieron reunirse el día de hoy. Exacto. Sí, por favor. Oigan, y hablando de segundas ediciones, también aquí preguntan si han considerado una segunda temporada. Pregúntale, Pisme. Esto lo pregunto. Exacto. Sí, aquí creo que no tenemos la respuesta. Oigan, sí, eso es lo que les iba a decir. A mí me da mucha risa que siempre nos pregunten eso como si nosotros fuéramos los productores. O sea, todos tenemos 10 años tratando de contestarles esa pregunta y no lo podemos hacer porque nosotros no somos los productores, no tenemos el poder para hacer una segunda temporada, pero evidentemente que si se hiciera y nos invitaran, yo pienso que la mayoría de nosotros estaríamos muy contentos y privilegiados y felices de poder juntarnos de nuevo y hacer una segunda temporada, pero realmente eso se lo tienen que preguntar más a los productores, ¿no? Que a nosotros. Siempre se habló de una segunda temporada desde que estábamos como a la mitad de la primera. Yo la verdad nunca entendí, tanto en Cadena 3, que obviamente le hubiera convenido muchísimo, y ahora en el Grupo Imagen, que bueno, no han tenido suerte con las decisiones. Yo nunca he entendido por qué, siendo un producto que todo el mundo, que mucha gente pide una segunda parte, que nunca se ha logrado, incluso se hizo una película y cosas así que yo nunca entendí por qué en vez de ese esfuerzo no hacerlo para una segunda temporada, porque además como tiene un formato de serie, realmente no hay que inventar demasiado, simplemente hay que seguir con nuevos casos y ver la vida de los personajes. Hay muchas cosas que no se entienden. Claro, Justo, poder sacar perdón. mucho jugo y hacerla tipo
formato más breve, como las temporadas que ahora se hacen en Netflix. Sería una maravilla. Bien. ¿No? Oigan, y justo hablando justo de la película, nos pregunta Ameyali Orán, ¿por qué Gabriela y Jimena no participaron en la película? Siguiente pregunta. Next. ¿Quién quiere contestar o ¿Va a contestar? haber respuesta? Muchachos. Compañera. Que conteste a mí. ¿Contestan yo también quiero ustedes o contesto yo? Yo Va a ser puedo contestar lo mío. A mí no me gustó El El guión. en lo personal, después de haber hecho esa serie escrita de la manera fantásticamente bien escrita como lo estuvo, yo ya cuando leí el guión de la película, la verdad es que no le hace justicia a la serie. Y yo... Gaby. Yo Perdimos, Gaby. Digo, No, aquí perdimos estoy, a Jimena al estoy. final, ¿no? No huyas, me fui a estás hacer bien corriendo. provinito. Hija de- Aquí estoy. La verdad es que en mi caso, pues yo estaba en Argentina, estaba haciendo en Buenos Aires, me acomodo otra vez. ¡Ay! Espérenme. Yo estaba en Argentina haciendo una serie para Fox y pues no coincidimos las fechas, o sea, nos empalmábamos por 10 días y la producción pues no pudo esperar y pues yo no pude estar por eso. Y yo casi no estoy también, por cierto. Perdón. Que por poquito yo tampoco estoy. Así que hubiera estado divertido. Sin ninguna de las tres. Nos piden favor que manden saludos a Argentina, a Puerto Rico, a Estados Unidos, que nos están viendo desde allá. Ay, muchos besos a todos que nos siguen Besos, desde Puerto allá. Rico. Argentina, Puerto Rico, mi isla bella y preciosa. Hay que Néstor les dé los besos. Bueno, Claro desde que sí. Claro que sí. Muchas Se gracias. los lance. Márquenme el WhatsApp. Besos, Argentina, gracias. Ay, sí, Y Argentina. ves, Oiga, tenemos que empezar a despedir, entonces me están pasando las últimas preguntas. ¿Cómo? Te acabo de decir Carlos Dávila, por favor, le puedo mandar un beso a Carlos Dávila, un fuerte abrazo, un beso. Me da muchísimo gusto que estés mejor de salud, que estés recuperado. Y yo adoro tu vida y te mando un abrazo. Todos Gracias, les podemos Carlos. mandar un abrazo. No. Me mandan las últimas preguntas. ¿Podrían dar a alguien con alma y confiar plenamente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podría andar ¿Podrían alguien andar con con alma y confiar en ella plenamente? Obi. Por supuesto. Pregúntale a Plu fue el que hubo. O a Eric, pero no está. A Eric. Pues yo creo que el único defecto que tenía Alma, para mi gusto, es mi yo. O sea, si ella hubiera planteado, si ella le plantea a alguien qué es lo que hace y a qué se dedica de entrada, seguramente el quiera lo va a aceptar, no hay problema. Pero ¿Cómo que qué? Con Leonardo, pues el problema es mintió. El problema es que no, le ocultó esa parte de su trabajo. Si tú en lo que trabajas, por más polémico que sea, si tú lo dices de entrada, Claro, y con unos empleados como nosotros. o si eres bisexual, o lo que tengas en tu haber, si lo dices de entrada, yo creo que no tiene ningún problema. Creo que gran parte por lo que no funcionó la relación de ellos dos es porque los dos estaban mintiendo, pues. O sea, se ocultaban algo, obviamente a partir de ahí no se puede. Sí, eso es verdad. Oigan, ¿y ustedes qué le agradecerían a sus personajes y a sus compañeros de esta experiencia de Aparicio? Uy, su talento. Definitivamente. Creo que se hizo un equipo súper bonito, donde constantemente íbamos construyendo, como bien dijeron hace rato, también se reescribía, se daban opiniones, se escuchaba, y esa construcción no siempre se puede. Y creo que fue un proyecto que fue un ping-pong muy bonito entre todos los compañeros. Yo no recuerdo algo que no sucediera así, compañeros. Yo honestamente tengo que aprovechar para decir que para mí Los Aparicio ocupa un lugar muy importante en mi corazón porque fue
pues, al año de yo haberme mudado a México, ¿no? Con un bultito, como digo yo, con una mochila llena de sueños pues, de querer hacer y querer estar ahí. Entonces, a pesar de que ya había hecho 2 proyectos, de hecho venía terminando de hacer la película Hidalgo, la historia jamás contada, estuvo muy cagado porque había audicionado en enero para las Aparicio, pero pues ya me habían dicho que era un escort y no sé qué. Yo dije, güey, van a agarrar a alguien bien mamado. Y nos agarraron a nosotros. Como que, y estuvo muy loco porque regresando de la película, tuvimos un incidente feo que nos robaron en la camioneta de producción. Paramos a comer, nos robaron. Y ahí me robaron mi computadora y no sé qué, y todo mi material de trabajo. Y yo llegué así acá al DF, donde estaba la fiesta de la película, y yo llegué con 1000 preocupaciones porque dije, güey, ya llevo un año, no tenía mucho dinero en aquel momento, estaba como que tirando los últimos cartuchos, como digo yo, y recuerdo que me encontré con Ana Celia y me dijo, güey, nos enteramos, tranquilo, una por otra, una por otra que ya está. Y yo le digo, yo creo que yo fui un poco grosero, le dije, ¿ya está qué, Ana Celia? Yo tenía mi cabeza en otro. Dice, oye, güey, tranquilo, que ya está. Que te quedaste con el personaje, mañana tienes cita a las 11 de la mañana conmigo. Yo, ay, mi amor, fue como que se me abrió el cielo porque había perdido todo, ya había perdido como el material, y para mí fue y me dio la oportunidad de trabajar pues, con un elenco y con un equipo de trabajo, tanto en producción, dirección y de tanto buen calibre, que agradezco muchísimo a Epigmenio, a Ana Celia, a todos los que tuvieron que ver con esta producción, y sobre todo a Ana Celia y a Epigmenio, ¿no? Que pusieron en mis manos un personaje tan bonito y pudieron, pues, la confianza, ¿no? De ponerme a trabajar junto a un gran elenco como son todos ustedes. La verdad que siempre va a estar aquí. Recuerdo que en esa película me mataste como una red. ¿De qué? Te Me queremos. mataste como una red en esa película. Ah, en la de Hidalgo, claro. Eras un torero y me matabas, pero con una espada de torero. Claro. Pues yo, mira, yo le agradezco muchísimo a Ana Celia y a Epigmenio, y obviamente porque también es un proyecto muy importante en mi corazón. Fue increíble. A mis compañeros con los que no trabajé mucho, que no tuve muchas escenas, obviamente les agradezco que ponían la vara bien alta, porque a veces uno está en un proyecto, sobre todo en televisión, y uno está en su cabeza que está haciendo algo de una cierta calidad y tratando de hacer las escenas muy bien, y de repente cortan de tu escena a la siguiente y es así de, oh no, y aquí realmente cortaban de una escena nuestra y cortaban a una de Lalo Victoria o de Jimena o de Liz y Heréndira, y siempre la barra le iban subiendo y subiendo y subiendo, y eso te tenía, aparte de que como espectador era increíble de poderlos ver, te iba queriendo hacerlo cada vez mejor. Y con los que tuve interacción, en particular de los de aquí, creo que sobre todo con Mari Carmen, hubo escenas increíbles, hubo una camaradería y un sentido del humor muy parecido al mío, entonces nos divertíamos mucho, y siempre las escenas eran como un juego de ajedrez, eran muy intelectuales, era maravillosa. Y pues sobre todo a Gaby, o sea, realmente hay pocas actrices con las que yo he trabajado, con las cuales realmente era subirte a un ring, además con alguien tan distinto a mí, sobre todo en su técnica y en su... O sea, ella es muy, por ejemplo, muy ordenada, ¿no? Todos sus libretos los tiene divididos, llenos de notas, ¿no? Y yo soy todo lo contrario. Pero de repente a la hora de entrar a escena, a la hora de resolver escenas con un nivel dramático tan alto, era un placer poderte dejar ir, y realmente lo aprecias cuando pasa el tiempo y te das cuenta que no te pasa muy seguido tener ese tipo de química en escena. Obviamente, como platicaban, las escenas de cama siempre eran lo menos divertido, pero las escenas dramáticas, las escenas de enfrentamiento, sobre todo a partir de que van en contacto las mentiras, es de mis, actualmente, de las cosas que más aprecio, que más recuerdo. No las he vuelto a ver, no sé si las tengo en un
en un nivel muy alto en mi recuerdo, pero como experiencia, pocas veces he tenido una compañera de ese nivel y es algo que Ay, Plu, muchas gracias. Te digo exactamente lo mismo. Fue muy divertido. Sobre todo cuando nos agarrábamos. Justo nos llega una pregunta para ustedes dos. Dice, hay una escena hermosa, Alma y Leonardo discuten, tremendamente emotiva. Ella lo deja y le dice que si algo no tolera es la mentira. ¿Fue complicado hacerla? Me parece que fue el capítulo 89, la que no es fan. Exacto. Pues creo que yo coincido plenamente con lo que dice Plutarco. La verdad es que trabajar con actores pues tan profesionales y que saben su chamba, ¿no? Y además se formó realmente una maquinita que caminaba muy aceitadamente, ¿no? Entonces las escenas fluían, nos entendíamos ya, sobre todo después de haber trabajado tantas horas juntos, nos comunicábamos más allá de las palabras, ¿no? Entonces, por supuesto que fue difícil en el sentido que, pues sí, fue una escena muy fuerte, se involucraron muchas emociones. Generalmente no se hacen muchas tomas de una escena así porque es muy desgastante, se harán 2 o 3. Y pues no te puedes permitir pues, ciertos errores, ¿no? También porque pues traes la responsabilidad de tu compañero, ¿no? Entonces si te equivocas, pues también hay que volver a empezar. Y entonces hay que mantener la concentración en cada momento y trabajar pues con todos y cada uno de ustedes. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Sí, no recuerdo muy bien qué escena era, pero creo que es una de las escenas de las que estaba hablando hace rato. Y para mí, algo que aprendí y que me gustó mucho es que, por ejemplo, aquí se discutía mucho antes de una escena, ¿no? Se discutía y se platicaba mucho con el director era muy cómplice. Y obviamente había muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo, de repente, como actores, ¿no? Oye, pero ¿por qué dice esto? ¿Y por qué va para allá? ¿Y por qué aquí ella cede? ¿Y por qué cede él? Y tal. Pero realmente a veces pasaba que después de platicarlo, darle vueltas, era bien interesante cómo antes de hacer la escena, uno pensaba, híjole, esto no va a salir porque realmente no estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso era lo maravilloso, que esos dos puntos de vista, del hombre y la mujer, a la hora de decir 3-2, de repente nos dejábamos ir y pareciera que la misma discusión de antes o los desacuerdos se trasladaban a los desacuerdos de Leonardo y Alma y la escena se iba a lugares que creo que ni siquiera nosotros habíamos pensado que podían llegar porque se formó una química y una confianza muy especial que a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas de esas escenas, a la hora de decir 3-2, entrabas, te dejabas ir con la confianza que teníamos a Moisés y a Rodrigo y se salían cosas increíbles, ¿no? Ese es el recuerdo que... ¿Alguien más que tenga algo que platicar antes de despedirnos? No, bueno, pues yo también agradezco infinitamente el voto de confianza de Pigmenio, de Ana Celia Urquidi. Yo recuerdo al principio de las grabaciones, a mí se me acercó Pigmenio y me hizo 3 comentarios súper acertados que yo todavía no le encontraba el tono, algo me faltaba para darle a Claudio en el clavo. Y Epigmenio se acercó conmigo y me dijo 3 cositas que fueron suficientes para que yo le entrara de lleno al personaje, a Claudio. Y bueno, por supuesto que también a Ana Celia, ¿no? Yo también fui invitado personalmente por ella, sin hacer casting ni nada. Me tenía ese personaje para mí y se lo agradezco de verdad infinitamente porque es de los proyectos más hermosos que he hecho. Y les agradezco también a todos los compañeros. De verdad que el nivel de excelencia y de profesionalismo, la entrega, la hermandad, creamos una energía, una sinergia única. Y eso pues es algo que se tiene que agradecer.
Oye, y déjame mencionar a alguien que no hemos mencionado, fue importantísimo. Yo siento que gran parte del éxito de esta serie fue gracias a que Pigmenio se dio un poco la batuta. A ver, creo que Verónica, todo este lado femenino y feminista que tiene la serie, siento que tiene mucho que ver con que es un proyecto que en particular Verónica estuvo muy involucrada. Entonces creo que sería muy importante darle su mérito, porque yo que estuve en proyectos anteriores en que Verónica no estaba tan involucrada, sí tienen el sello de Pigmenio, que es más político y mucho más aguerrido y con más testosterona, y este proyecto en particular tenía mucho el sello de Verónica. Indudablemente. La verdad, también Leticia López Margali y Verónica Belver. Así es, también. Claro. También. Néstor, ¿querías decir algo? No. Ah, No, nada. Oigan, yo sí quiero decir que bueno, o sea, el momento que estamos viviendo es como surreal, ¿no? Creo que jamás nos imaginamos vivir un momento como este, o sea, todos encerrados en casa con la amenaza de algo, con una amenaza invisible. Entonces, quiero sacar como algo muy positivo y muy bello de todo esto, que es justamente este tipo de reuniones. O sea, tenemos 10 años sin vernos, casi todos, sin reunirnos por todos al mismo tiempo, sin duda. Entonces, es maravilloso verles, es increíble, es refrescante, es emocionante y es, no quiero decir la palabra gracias, pero sí, pues si no fuera por este momento no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, me alegra mucho, compañeros, los quiero, les quiero. Claro que sí, gracias. Chula. Gracias a ustedes por esta reunión, la verdad. Muchas gracias. También les merezco. pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Vamos a despedirnos ahora y agradecerles Gracias, también a todos. Gracias, Peace Point, por organizar Sí, esto. gracias, Pinto. Es cierto, muchas gracias. Y qué sorpresa, wow. No, la verdad, gracias a ustedes. Cuéntame una de A ver vaquero. cuándo vienen a la casa. Ya que se pueda. Todo el mundo cuídense mucho, por favor. Sí, cuidémonos. Claro, Yo me tengo gracias que- por vernos.